Buenas, mi nombre es Idri Hernández Estrada, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia y pertenezco al Centro Universitario de Turrialba. En el siguiente video vamos a hablar sobre los diferentes tipos de dactilogramas, zonas y elementos que lo componen en los procesos de clasificación de la tarjeta de impresión de cada dactilar. Para dar inicio se debe tener en cuenta que el término dactilograma se refiere a la presentación gráfica de las huellas dactilares de un individuo. Estas huellas están formadas por patrones únicos en la piel de los dedos de las manos y de los pies conocidas como crestas papilares, Clínica Universidad de Navarra 2023. Ahora bien, ¿qué son las crestas papilares? Pues son los altos relieves lineales del lomo que alternan con los surcos, formando dibujos visibles que encontramos en la piel de las manos y de los pies. Estas crestas presentan características las cuales están estructuradas y tienen un patrón único para cada persona, siendo un papel fundamental para la identificación humana, las cuales son la bifurcación, la cresta corta, la interrupción, la desviación, terminal de cresta, empalme, ojal, punto papilar, rama, secante y transversal. Para una mayor comprensión de las características, se puede mencionar que la bifurcación ocurre cuando una sola cresta papilar se divide en dos, tal como lo podemos apreciar en la imagen a la par. Además, también se encuentra la cresta corta como una línea muy pequeña o fragmento que no se conecta con otros, siendo solamente una isleta incompleta. Por otro lado, la interrupción ocurre cuando una cresta termina de forma abrupta, es decir, que se corta y no continúa su recorrido, donde se detiene de un solo golpe pero continúa pausadamente como se aprecia en la imagen. Además, la desviación por su parte ocurre cuando una cresta, en lugar de seguir su camino recto, se tuerce o gira cambiando de dirección de manera anormal. La terminal de cresta es el punto exacto donde una cresta papilar llega a su fin. Esto quiere decir que es cuando la línea se detiene de manera natural, sin dividirse ni conectarse con ninguna otra. De la misma forma, también se puede encontrar el empalme, el cual ocurre cuando una cresta se une con otra de forma oblicua. Esto quiere decir que es una línea que sale de un costado para conectarse con otra cresta. El ojal, por su parte, es una estructura semicerrada o cerrada que puede llegar a tener la forma de un óvalo. ¿Por qué esta forma? Pues es porque cuando la cresta papilar se curva o se une consigo misma o con otra cresta, crea una figura de lazo. Ahora, el punto papilar es una cresta extremadamente diminuta que aparece como un punto o mancha pequeña entre las demás crestas. La rama es una prolongación corta y lateral que sale de una cresta principal, sin dividirse como la bifurcación. La secante es una línea papilar que atraviesa en diagonal el flujo normal de las demás crestas, es decir, es como si se cortara el camino de las crestas principales sin seguir la misma dirección. Por último, la cresta transversal es la línea papilar que cruza perpendicularmente el patrón general de las crestas, ya que atraviesa de lado a lado, rompiendo la dirección natural. El dactilograma, como se mencionaba al inicio del video, es una impresión o registro de las crestas papilares presentes en la superficie de los dedos, Clínica Universidad de Navarra 2023, y sus tipos son los siguientes: natural, artificial y latente. El tipo natural es el dactilograma, que se refiere al dibujo papilar cutáneo con el que todos nacemos y podemos observar directamente en la falange distal de los dedos de las manos y de los pies, Mora 2020 en la página 4. Esto es lo que podemos alcanzar a observar a una simple vista. El artificial es el dibujo que imprime el dactilograma natural una vez entintado sobre una superficie adecuada, Mora 2020 en la página 4, lo cual indica que la figura plasmada que dejamos a la hora de entintar nuestros dedos, manos y pies. Y por último, el latente son las huellas indetectables que se descubren con un proceso químico diseñado para mejorar el residuo de la impresión latente, Mora 2020 en la página 5. Esto señala que son las huellas ocultas e invisibles
que necesitan de un proceso para poder ser detectadas. También se presenta la distribución de las falanges de las manos, las cuales son las falanges distales, las falanges medias y las falanges proximales. Las falanges distales, como le indica la imagen, son las de color rosado, las falanges medias son las de color celeste y por último, las falanges proximales son de color verde. Como se mencionaba en la imagen anterior, las falanges distales son los huesitos que están en la punta de cada dedo donde están las uñas, siendo fundamentales para las funciones precisas de las manos y los pies. Las falanges medias son los puentes de conexión entre la base y la punta de los dedos, siendo también el segmento intermedio entre las falanges distales y las falanges proximales. Por último, las falanges proximales son los huesos que están más cerca de la palma de la mano o de la planta del pie, siendo estas el primer hueso de cada dedo. Por otra parte están las zonas de impresión, que empleando las palabras de Mora 2020 en la página 7, las crestas papilares no se agrupan de manera caprichosa o desordenada. Estas características permiten dividir el dactilograma en tres sistemas, como la marginal, que es la parte más externa de la huella digital, la que está alrededor del núcleo central dentro del patrón, y su nombre es porque se encuentran los márgenes del dedo hacia los costados o extremos de la yema. El segundo es el nuclear, que es el área central de la huella digital, en donde se encuentra el patrón principal de las crestas papilares. Y por último, el basilar, que es la parte inferior de la impresión digital, cumpliendo un papel fundamental porque sostiene el patrón completo marcando el límite más cercano a la palma de la mano. Para una mejor comprensión a la teoría, podemos mencionar en la siguiente imagen que la zona marginal es la parte superior de la huella dactilar, la zona nuclear es la parte central y la zona inferior es la basilar. No obstante esta información se presenta la impresión palmar, que según Mora 2020 en la página 8, es la rama de la lofoscopía que estudia la obtención, clasificación, archivo y comparación de las impresiones palmares. También se encuentra la impresión plantar, que estudia las huellas de las plantas de los pies según Mora 2020 en la página 8. Esto quiere decir que cuando se presenta una escena del crimen, el sospechoso puede dejar huellas de sus pies, siendo un método para poder dar con el responsable. Por otra parte, las líneas limitantes o directrices, como lo indica la imagen y Mora 2020 en la página 9, corresponden a las dos crestas más interiores que comienzan en paralelos, se tornan divergentes y por último rodean o tienden a rodear el área de la zona del dibujo dactilar. Estas crestas no siempre son continuas, ya que a veces sufren cierta interrupción o se bifurcan. Por otro lado se encuentran los puntos focales, que en una huella son referencias claves que permiten a los expertos orientarse dentro del patrón de crestas, por lo que son más importantes ya que ayudan a la huella dactilar a hacer un diseño visible. El núcleo es el centro donde las crestas se curvan o giran, y el delta es una zona en forma de Y, donde las crestas se separan en tres direcciones. Además, se presentan las características para la identificación de las personas. Podemos mencionar a Mora 2020 en la página 17, donde indica que las huellas dactilar su base es el estudio de la ciencia, llevando una metodología y sus características principales son la perennidad, inmutabilidad y variedad, la cual hacen única como prueba forense, cualquiera que sea la razón de un hecho delictivo desde lo civil o penal, o incluso asesinos en serie. Cualquier perfil criminal, todos tienen una identificación que demostrar y vincularse a un hecho y a una persona. Por su parte, Mora 2020, en la página 17, resalta la importancia de conocer estos puntos característicos
radicando que estos hacen posible comparar unas huellas con otras y de esa forma identificar si las huellas corresponden a una determinada persona. De igual forma, es importante tener presente que existen anomalías físicas y enfermedades congénitas como la anisodactilia, que es cuando los dedos de una misma mano o pie tienen tamaños muy distintos entre sí, y la bífide es cuando un dedo se divide en dos puntas como si estuviera bifurcado, como se aprecia en la imagen. La endrodactilia, por su parte, es una condición más compleja en la que faltan uno o más dedos centrales, como se aprecia en su imagen de abajo, y la disodactilia ocurre cuando uno de los dedos tiene aproximadamente el mismo largo, ya que normalmente deberían de tener diferente altura pero mínima. La macrodactilia es cuando uno o varios dedos son normalmente grandes en comparación con los otros. Estos se pueden evidenciar en las imágenes que se presentan. Por otro lado, la polidactilia consiste en tener uno o más dedos adicionales, ya sean funcionales o bien puede ser solamente un pequeño bulto. La sindactilia se da cuando dos o más dedos están unidos entre sí, ya sea por la piel o por el hueso. Y la microdactilia es cuando uno o más dedos son anormalmente pequeños. Estas definiciones se pueden apreciar en las imágenes que se presentan. En resumen, se puede destacar que el dactilograma es una herramienta clave para la identificación humana. Esto porque convierte lo invisible en visible, determinando las clasificaciones y comparaciones en afirmaciones identificables con exactitud científica, tanto en la criminalística como en la documentación. Muchas gracias.